Iniciamos el primer módulo del tránsito del ser al estar y del estar al ser. Y en biocibernética bucal, nosotros tenemos que entender en este concepto de ser autosaludables que nuestros dientes intervienen de una manera muy importante desde el momento que somos fecundados y en la tercera semana de vida intrauterina, existen en ese filetito, yo le llamo filetito como si fuéramos una larvita de gelatinosa, de nervio, que de ahí se van a desprender 11 paquetes o 11 sistemas que van a conformar más adelante lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema cardíaco, sistema respiratorio, gastrointestinal, óseo, muscular, son 11 en total. Cualquiera pudiera pensar que del sistema óseo es donde encajarían los dientes porque tienen más o menos esa estructura molecular. Pues no es así. Los dientes van a estar en ese sistema del nervio central. El sistema nervioso central, ahí es donde se ubica la formación del esmalte de los dientes que está hecho de hidroxapatita. Entonces, la función primordial de los dientes es percibir, grabar y transmitir información. Esa es la función primordial de los dientes, percibir, grabar y transmitir una información. Es como si fuera un USB que capta, guarda y en determinado momento que le hacemos clic al mouse nos va a dar una información que fue primeramente grabada. Vamos a compartir esta pantalla para que recordemos que cuando nosotros éramos pequeños o cuando estamos siendo formados, vamos a tener de un lado el ser donde está el sistema nervioso central. Ahí dice sistema nervioso central. Y en esta columna es donde está el ser, que es todo lo que ya está programado, como si fuera un disco duro que ya viene programado, elaborado con sus funciones en automático. Eso quiere decir que es inviolable, que no se debe de interrumpir. Si se interrumpe, va a haber un precio que pagar. Aquí es donde está la vida, donde inicia la vida y donde está el amor. A significa sin en latín. Nosotros hablamos un idioma que viene del latín y del griego. Entonces, el latín, la A significa sin o ausencia. Y mor es muerte, ausencia de la muerte. En otras palabras, es vida. Amor y vida es lo mismo. Esto es límbico, ¿por qué? Porque lo traemos ya fabricado, de fábrica, sellado, es en automático, no se necesita pensar para estar en este programa. También lo relacionamos con la intuición, aquello que presiento. O sea, entonces estamos relacionándolo con lo que yo siento, me adelanto a lo que siento, eso es intuición, lo presiento. En muchas ocasiones nosotros tenemos presentimientos y por no hacerle caso, entra la parte del pensamiento a través de una lógica estructurada por un razonamiento, por una teoría, por una creencia, y no hago lo que presiento. Y por no hacer lo que presientes, tu cuerpo, tu materia, se va a cobrar creando oxidación y una futura patología, una futura enfermedad.
Ok, y ya vimos algo del ser. Ahora vámonos con el estar. El estar, que en el caso del verbo to be en inglés es un poco más difícil hacer la separación porque to be significa ser y estar. El español, que es un idioma más cercano al latín, que el latín es un idioma muy relacionado con nuestra biología, entonces podemos distinguir o separar las funciones del ser del estar. El estar es nuestro sistema nervioso periférico, el que se programa a partir de que nosotros aterrizamos en la Tierra. Cuando nacemos de mamá, la mamá da a luz y aterrizamos. Es una fuerza de atracción hacia la Tierra. Ahí le vamos a aterrizar. Y en el estar es donde está todo lo que es pensado, están los razonamientos, la teoría, lo científico. Esto es lo que se va a ir programando conforme vamos nosotros creciendo en un entorno que pudiera ser una familia, donde esté papá, mamá, pudiera estar por ahí el abuelo, la abuela, o si me toca una familia donde papá y mamá están siempre ocupados y hay una personita que algunas culturas le llaman nana o la persona que atiende al bebé y se convierte como si fuera su segunda mamá, pero esa segunda mamá, como es la que le da de comer, está pendiente, lo ama, llega a desarrollar un afecto muy grande, entonces el bebé va a copiar las conductas de esa persona. Y no solo va a copiar las conductas, sino va a copiar los olores que esa persona tiene, cómo habla, los ademanes, cómo se viste, cómo se arregla. Si esa persona es cariñosa, me hace caricias y me está siempre apapachando, me está besando, me está abrazando, yo voy a ir desarrollando esa alianza con esa persona que me da su atención, me da su afecto, su cariño, entonces la voy a imitar, va a ser mi espejo. Si es el caso de que mamá hace esta función, bueno, entonces como huele mamá, como se peina mamá, como habla mamá, si es cariñosa o no, qué timbre de voz tiene, los 5 órganos de los sentidos van a estar percibiendo y transmitiendo esta información que se va grabando en mi sistema nervioso periférico. Ok, este sistema nervioso periférico se requiere de pensar. Cuando nosotros nacemos no pensamos, traemos una sabiduría del sentir, de la intuición, del ser, que habíamos visto que es puro sentimiento, puro amor. El ser cuando nace es feliz, no se deprime, no sabe deprimirse, no sabe estar preocupado, no sabe odiar, no sabe ser agresivo. Todo es sentimiento. ¿Qué es la primera necesidad que tenemos al nacer? Después de respirar es el hambre. El bebé no sabe que se llama hambre, simplemente se siente incómodo. Y al sentirse incómodo, por un código genético, ya genéticamente está programado para saber qué hacer. Y esto, existen videos de bebés que se ponen en la pancita de mamá con la cabecita hacia adelante y por el olfato que secreta el pezón materno con la leche, que huele igual que el líquido amniótico dentro del útero materno, el bebé da unas pequeñas pataditas y por olfato, porque esos primeros días el bebé no ve, no tiene desarrollo del sentido de la vista. Por el puro olfato se va acercando al pezón materno y empieza a succionar. ¿Quién le dijo que debe de succionar?
¿quién le dijo que en ese pezón es donde está la solución a su ansiedad de sentir hambre, de que se sienta incómodo y tiene ganas de satisfacer esa necesidad? ¿Quién se lo dijo? Ya venimos con ese programa que también lo podemos llamar, intuye que ahí está la solución a su ansiedad y empieza a succionar. La succión se debe hacer vertical, no acostado, porque yo a ustedes les pongo el ejemplo. Acuéstense a beber líquido de una botella o de una mamila o lo que quieran. Se atragantan y van a estar tragando de más y eso hace que después tengan gases y cólicos y molestias. Entonces, la amamantación debe ser vertical. Vertical para que yo logre amamantar con la posición de la lengua en un lugar adecuado, porque la lengua es un músculo que ocupa un espacio que va a ser guiado para el crecimiento de los maxilares. Pero si yo estoy acostado, la lengua, al ser un músculo, una masa muscular, pues se va por peso hacia atrás y se va a posicionar en un lugar retrógrada, o sea, contraído hacia atrás. La lengua no está al aire en la boca, la lengua está agarrada de dos músculos que se llaman suprayoideos, están agarraditos a la mandíbula. Y de acuerdo al tamaño de ese músculo, es como la lengua se va a posicionar en buen lugar o va a estar corta. Pero esos músculos van a crecer por el ejercicio que hacemos solo durante el periodo de la amamantación. Esto es sumamente importante para que después ese ser humano desarrolle maxilares del tamaño adecuado para que salgan todos los dientes. Si no, si no es así, no van a caber las muelas del juicio y van a tener también amontonamiento de los dientes. Eso es determinante, la amamantación debe ser vertical. Ok, entonces el bebé va a grabar en esos primeros mensajes, esa primera percepción de que a través de succionar, ¿qué es succionar? Es abrir y cerrar la mandíbula, no hay dientes. Son dos montículos que tenemos en la parte de abajo, en la parte de arriba, apretamos el pezón y sale la leche materna. Y eso me da satisfacción. Entonces, ¿cuánto tiempo? Hasta que el bebé se sienta satisfecho, como los demás mamíferos. En el caso de un becerro, estamos hablando del ganado vacuno, o de un cerdito, o un caballo, todos los mamíferos, un gato, un perro, van a amamantarse y nadie les dice cómo lo van a hacer. A diferencia de los animales nacen con dientes y como nacen con dientes se pueden poner de pie y buscar el pezón materno y de pie van a succionar hasta donde quedan satisfechos. Ok. En el caso del ser humano, no nace con dientes. Entonces necesita que la madre guíe al bebé hacia el pezón de manera vertical para que no se esté atragantando. ¿Y cuánto va a amamantar? Hasta donde se sienta satisfecho, hasta donde ya se sienta saciado. Entonces, esta amamantación debe ser de acuerdo al hambre que tenga el bebé, no de acuerdo a las ciencias que le dijo el pediatra, le va a decir a la mamá cada cuánto va a ser amamantado el bebé, cada 3 horas, y que por cada kilo que vaya ganando le vamos a dar 1 onza más de leche. No es así. El bebé debe amamantarse las veces que sienta hambre. ¿De qué va a depender que tenga hambre más seguido o más espaciado? De su estado de ánimo. Si la madre está estresada, preocupada, molesta, agresiva,
el bebé lo percibe, lo presiente, desgasta más su energía y va a sentir hambre más pronto y más cantidad va a requerir. Entonces, eso es sumamente importante. Es como un coche. Si yo el coche lo estoy usando mucho, lógicamente necesito ponerle más gasolina. Pero si no lo uso o lo uso muy poquito, no necesito estarle echando gasolina al tanque, se va a derramar. En el caso del bebé, si el pediatra le dice cada 3 horas tantas onzas de leche, no es así. El bebé es el único que sabe cuánto y cuándo amamantarse. Entonces, ahí en el ser, en el sistema nervioso central, el ser humano es el que sabe cuándo amamantarse, cuándo meter alimento. Es sin horario, es espontáneo, sin jerarquías, sin instituciones, es amoral. Acuérdense, la A es sin moral. Un bebé puede estar encuerado hasta los 2 años en promedio, es permitido, pero una vez que ya sale a la calle y está caminando por sí solo, entonces ya no va a ser moral que esté desnudo, ya va a ser disciplinado con una cultura, con una costumbre de que use su pantalón, su camisa. Si estamos hablando de un lugar apartado, una tribu, bueno, pues un taparrabos y es suficiente. ¿Quién es el que dice cómo nos vamos a vestir? La jerarquía, la institución, el que tenga el poder de esa sociedad es el que va a decir qué es moral y qué es amoral o inmoral. La in es meterte dentro de una moral. Otro de los aspectos importantísimos es el sexo. Últimamente ya hay más apertura para platicar del sexo. En el caso mío, que nazco en 1951, era tabú, no se hablaba del sexo. Era algo, o le daba temor a papá y a mamá platicarlo, o soy la excepción, que a mí nunca papá y mamá me hablaron de sexo. Incluso existía la creencia de que los niños los traía la cigüeña. Ahora ya no, los bebés, no, los niños ya no se creen ese cuento. Bueno, en el caso del sexo, el sexo es sagrado. ¿Qué es sagrado? Debe ser para secretar la energía, para absorber esa energía. En el hueso sacro, de ahí viene sagrado, sacro, el hueso sacro tiene forma de una pirámide invertida con la punta hacia abajo. Ahí se da la energía sexual a través de un acto sexual. Nosotros vamos a secretar esa energía para que suba con la luna. Coluna en portugués quiere decir columna, coluna, pero también con la luna. Tiene dos significados la palabra coluna, con la luna y columna. Entonces, la columna, que es la columna vertebral, ahí va a subir esa energía plasmática, que no es el plasma de la sangre, es un plasma de energía que va a subir con la columna, con las estrellas. Cuando yo digo coestelas, estoy hablando de las costillas, coestelas en portugués, coestelas, con las costillas o con las estrellas. El plexo solar está aquí a la altura del ombligo, el plexo solar. Entonces, el universo que está afuera está dentro de nosotros. Entonces, a través de este acto sexual, que es sagrado, que también llamamos infalos. In adentro, falos quiere decir sexo, sexo adentro. O sea, yo voy a hacer un acto de infalos, un sexo sagrado para canalizar esa energía plasmática que suba con la luna en el hueso sagrado sacro
con la luna, con las estrellas, en el plexo solar, para que ya esté en comunicación con todos los pensamientos que están en el sistema solar. Los pensamientos son energía, lo veremos en otro tema. La energía es vibración, son frecuencias de vibración. Entonces el pensamiento son frecuencias de vibración que están mucho más acelerados que nuestra materia. Si nos vamos al concepto general de qué es la energía, vamos a llegar al átomo. Y el átomo está formado por electrones que están girando atraídos hacia los protones y los neutrones. Entonces, estos electrones, en el caso de la materia, están girando 2 giros por segundo. En el pensamiento están más allá de 268 millones de giros por segundo los electrones. Por eso es que no los vemos, pero está hecho de lo mismo que mi materia. Muy bien. Entonces, infalus, universión, quiere decir una versión. Todo esto que estamos hablando acerca del ser son necesidades personales, son necesidades inútiles. In es adentro, útil dentro de mí. Pero nosotros nos enseñan a entender al revés los conceptos. Cuando alguien le dice eres un inútil, lo tomamos como que me están ofendiendo si me dicen que soy un inútil. Pero el verdadero significado de inútil es soy útil dentro de mí. Yo soy útil dentro de mí si estoy en mis horas de trabajo y el jefe o el patrón me pone un horario para comer, yo voy a ser un inútil para el jefe, pero útil para mí si como en horario de trabajo porque tengo hambre. Pero pocas gentes se atreven a hacer eso. Entonces, cuando yo soy inútil, estoy siendo útil dentro de mí. ¿Qué es lo que debería de hacer si fuera el caso de que yo esté trabajando para un patrón con un horario y no es horario para que yo coma? Pues llevo en mi mochila o en mi maletín unas frutas, que puede ser una manzana, una pera, unas ciruelas, un plátano, para que yo deposite el alimento en el momento que yo sienta hambre. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central va a comandar el hambre, el horario del hambre. Hay una amígdala en el centro de nuestra cabeza, está el hipotálamo. Hipo abajo, abajo del tálamo. Tálamo quiere decir tallo, debajo del tallo. Ahí hay una estructura que se llama hipotálamo que le va a mandar un mensaje al estómago. En la puerta del estómago hay un nervio, es el nervio vago, que de vago no tiene nada. Inmediatamente el nervio vago le avisa al páncreas para que el páncreas empiece a secretar líquido, un líquido ácido, que va a quemar la mucosa del estómago si no hay alimento. Entonces, cuando yo siento hambre, eso se da inmediatamente, en automático, no se pospone con mi pensamiento. Entonces, yo necesito, cuando yo tenga hambre, meter alimento, porque si eso lo repito varios días y semanas, luego empiezo a sentir acidez o que me arde el estómago y lo voy a relacionar con la gastritis. Yo me estoy creando una gastritis por no ser obediente de manera sagrada a una ansiedad que se llama hambre y que por una cultura, una sociedad, un jefe, una disciplina, un sistema o una institución, yo estoy posponiendo. Así como les estoy poniendo el ejemplo del hambre, les puedo poner el ejemplo de la defecación. Yo siento ganas de ir a defecar, a eliminar por el anus. A es sin, nus, conciencia, ausencia de conciencia. Eso quiere decir anus, pero en español, ano no me da una connotación adecuada. Pero en latín, anus es ausencia de conciencia.
Qué bello es nuestro idioma si entendiéramos el latín, entenderíamos cómo funciona nuestra biología. Lo que no va a crear conciencia de ese alimento va a salir por el anus, por la ausencia de conciencia. Entonces, si yo tengo ganas de ir a defecar y porque estoy ocupado, estoy trabajando, estoy comprometido con un sistema o soy muy disciplinado, pospongo. Y si eso se repite constantemente, voy a hacer que mi intestino se vuelva perezoso, se vuelva flojo, entonces me voy a convertir en estreñido por esa mala costumbre de ser obediente a la disciplina, a un sistema o a una jerarquía. Vamos a hablar de la actividad sexual. De acuerdo a la cultura que yo tenga, de la costumbre, aquí interviene en muchas ocasiones la cuestión de la religión. A la edad de 12, 13, 14 años, ya hay un disparo de nuestras hormonas sexuales y tengo apetito sexual. Si papá y mamá nunca me platican de sexo, ¿qué va a pasar ahí? Papá y mamá me hablaron de una religión que dice que debe de llegar puro y casto al matrimonio. Puro y casto me refiero a que no hayas tenido relaciones sexuales. Pero ¿qué pasa con mi apetito sexual que comienza a 12, 13, 14 años? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hago? ¿Qué pasaría si yo tengo hambre y no meto alimento? Pues simplemente va a llegar un momento en que mis células van a morir. ¿Qué pasa con mi apetito sexual? Pues llega una desesperación que en muchos casos me escondo, hago la actividad sexual masturbándome o con alguna otra pareja a escondidas, pero me voy a sentir mal, me siento culpable y algunas religiones a esto le llaman pecador, me siento en pecado por haber faltado a una norma de una religión. Aquí es donde interviene el sistema, la religión, la sociedad, la jerarquía, como un represor de una necesidad básica, de una necesidad personal. No puede el sistema saber qué necesita la persona, es individual. Así como le estoy poniendo el ejemplo del sexo, le estoy poniendo el ejemplo de la alimentación o de defecar o de dormir. Puede ser que yo esté con mucho trabajo en la oficina, llego a la casa y sigo trabajando en la casa y tengo sueño, me tomo café, me tomo cualquier otra sustancia para mantenerme despierto y lo voy repitiendo varias veces, voy a crear insomnio. Quien rige nuestros sueños se va desprogramando. Les puedo poner muchos ejemplos. Otro, si yo me vivo o convivo con personas agresivas que constantemente me gritan, si yo me tomo el pulso, si me gritan, lo más seguro es que mi pulso se altere. Entonces voy a crear problemas por la agresividad o que yo sea agresivo después. Por la agresividad, mi presión sanguínea se va a elevar, entonces mi ritmo cardíaco se va a desprogramar. Esa homeostasis o ese equilibrio que debe de latir el corazón, más o menos en promedio 70, 80 veces por minuto, se va a desprogramar. Entonces voy a ser hipertenso, pero por esa agresión que es un programa que se adquiere de una fuente externa a través de una jerarquía, de una costumbre, de una disciplina. Ok, ¿qué se crea por el sistema para que nosotros nos alejemos de esta parte del ser? La diversión. Viene de dividir, dividir la versión. Se han creado la música, se ha creado la televisión, el cine,
una serie de actividades para tener la mente conducida hacia una finalidad. ¿Qué es lo que vemos nosotros en las noticias? Es muy raro ver una noticia en positivo. Entonces estamos viendo noticias en crisis. Entonces mi vida es crítica porque sigo reciclando esa noticia crítica que hoy amaneció y que según los porcentajes y las estadísticas debe haber un movimiento de tierra, le llaman temblor. O sea, la tierra se va, las placas tectónicas se van a reacomodar. Entonces va a haber un temblor en la región donde yo vivo de 8 grados. Pero de 8 grados es mucho, al menos eso me han dicho. Entonces se van a caer los edificios. Entonces, si yo escucho una noticia en la mañana, la voy a estar manteniendo en mis pensamientos, estoy nervioso. Y hasta cualquier movimiento que pudiera haber porque vibre el puente por donde estoy pasando, me imagino que va a temblar. Entonces, ese pensamiento de temor va a crear oxidación que va a repercutir en alguna área de mi cuerpo. Y si eso continúa con más noticias, de que vivo en una ciudad insegura donde asaltan, roban, matan, pues vivo siempre con ese miedo, con ese temor. Y si por ahí saqué algo a crédito y hoy vence el pago y no lo tengo, ¿cómo le hago? Y en lo que veo quién me da prestado, cómo lo consigo, estoy estresado, va a crear oxidación. Entonces el sistema No nos dejó terminar. ¿Ya? ya abrió. Perfecto. Está conectando el audio. No, ahorita está grabando. Sigue grabando.